Bueno, es el ejercicio 1123. Es un ejercicio que tiene invertido, por decir así, la figura del diagrama. Pero si nosotros conocemos y podemos hacer bien el diagrama de temperatura-entropía, al final no nos supondrá ningún problema, aunque esté cambiados de forma los elementos de máquina. Entonces vamos a empezar con eso, haciendo el diagrama de temperatura-entropía. Pero bueno, leeremos el enunciado. Dice: el sistema de refrigeración de la figura 11123 es otra variación del sistema básico de refrigeración por compresión de vapor que intenta reducir el trabajo de compresión. Recordemos que si nosotros tenemos la curva, si nosotros tenemos aquí en el diagrama de temperatura con entropía, y nosotros tenemos esto acá el trabajo del compresor, digamos que acá está el punto de entrada del compresor y la tenemos que elevar hasta acá. Entonces todo lo que nosotros vamos teniendo acá, trabajo de compresor. Por tanto, si nosotros logramos que esto se reduzca, digamos que quedara acá, entonces nosotros habremos reducido todo este trabajo del compresor. Entonces, por eso es importante en los ciclos de refrigeración siempre tratar de reducir el trabajo del compresor. Eso nos dará una mayor eficiencia, que es lo que como ingenieros estamos buscando. En este sistema se usa un intercambiador de calor para sobrecalentar el vapor que entra al compresor, al mismo tiempo que se subenfría el líquido que sale del condensador. Considere un sistema de este tipo que usa refrigerante 134A como fluido refrigerante y opera el evaporador a menos 10 Celsius y el condensador a 900 kilopascales. De ahí nos pide que determinemos el COP del sistema cuando el intercambiador da su enfriamiento 5.51 Celsius a la entrada de la válvula de estrangulación. Y nos da una pequeña suposición. Ok. Vamos a hacer el diagrama entonces. Bueno, ahí esa campana no me quedó tan bien, pero por ahí va. Bueno, ahora el estado 1. El estado 1 lo tenemos acá a la salida del compresor. Entonces nosotros sabemos que ahí nosotros tendremos un vapor sobrecalentado a la salida del compresor. Vamos a ponerlo con esto. Y tendremos por acá. De ahí tenemos el estado 2, perdón, a la entrada del compresor. De ahí tenemos el estado 2 a la salida, sí, donde, como les estaba enseñando en el diagrama pasado, tendremos esto acá. Elevamos presión, por tanto elevaremos temperatura y tenemos acá el estado 2. De ahí vamos a intercambiar calor en el condensador. Entonces tendremos por acá el estado 3, en donde estamos intercambiando calor a temperatura constante. Acá el estado 3.
Y acá tenemos la línea de 900 kilopascales. De ahí tenemos acá el estado 3 y en el estado 4 nosotros estamos subenfriando. Entonces estamos disminuyendo temperatura y por tanto también disminuiremos presión y tendremos el estado 4 acá, después de que pasó por el intercambiador de calor. Ahora iremos a la válvula de estrangulación. ¿Se recuerdan lo que hace la válvula de estrangulación? Lo hemos venido viendo en los ciclos también de refrigeración, el trabajo que hace la válvula de estrangulación. ¿Cuál es? Sharon o Luis, que están viendo refrigeración, porque Francis creo que está viendo ciclo Rankine. O bueno, Luis también. Sharon, ¿cuál es el trabajo de la válvula de estrangulación? Creo que incrementa la presión. No, la disminuye. Sí, la disminuye, perdón. Sí, disminuiremos presión de manera isentálpica. Entalpía constante acá. Recuerden que las líneas que vienen aquí, digamos esa línea, línea aquí, línea aquí, línea aquí, en un diagrama TS nos significan entalpía constante. Entonces esta línea, eso es lo que nos significa, entalpía constante, y llegamos hasta la presión de saturación que tendremos en menos 10.09. Y ojo ahí porque no conocemos esa presión todavía. Sabemos que a esta temperatura de menos 10.09 corresponderá a una presión, pero no sabemos cuál. Será la presión de saturación seguramente. Entonces acá tendremos el estado 5. Y que será este de acá, la salida de la válvula de estrangulación. Y del estado 5 al 1, pues bueno, ya sabemos que estamos ganando calor del evaporador, que lo tenemos en el lugar donde queremos refrigerar. Entonces acá iríamos del punto 5 a incrementar un poco la temperatura y obtener un vapor sobrecalentado acá. En el punto 1 de nuevo, a la entrada del compresor. Perdón, al punto 6. Al punto 6, perdón. Y del 6 a 1, pues es donde estamos intercambiando calor. Aquí que estamos subenfriando de 3 a 4. Y ese calor de ese refrigerante, pues lo estamos obteniendo de 6 a 1. Donde pasamos de un vapor saturado a un vapor sobrecalentado, acá punto 6. Entonces ahí quedó claro el diagrama TS, ¿verdad? Todos los estados. ¿Qué está pasando en cada uno? Sí, sí está claro. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a determinar las propiedades de los estados. Vamos a empezar empezaremos con el punto 3, 4 y 5. Bueno, y 6 también, que es de donde nosotros tenemos definido todos los estados, porque de los demás, por ejemplo en el punto 1, todavía no lo tenemos definido, entonces deberemos de definir los demás. Entonces empezaremos con el punto 3. Esa es otra cosa que es un consejo también en el examen. Si viene un ejercicio en el cual todos los demás ejercicios nosotros empezamos definiendo el punto 1, pero hay veces que, bueno, digamos en este ejercicio que está a la inversa, del punto 1 nosotros todavía no tenemos toda la información, entonces tenemos que empezar a definir los estados de los cuales tenemos información. Por ejemplo, bueno, ustedes recordarán que con dos propiedades ya se puede definir un estado, pero con una no. Entonces, en el punto 3, ¿qué conocemos nosotros en el punto 3? Conocemos presión y calidad. Punto 6, conocemos también presión
Y bueno, presión no conocemos, pero la podremos determinar del punto 5, porque del punto 5 nosotros tendremos la entalpía, que será la misma del punto 4, y así iremos en cadena, pero con lo que conocemos. Entonces empezaremos con el punto 3. En el punto 3 tenemos la presión en 3, que es 900 kilopascales, y tenemos la calidad en 3, será 0%, líquido saturado. Entonces la entalpía de 3 la encontraremos en las tablas de refrigerante saturado, acá, en la de presión. Acá tenemos 900 y tenemos la entalpía para líquido saturado, que será de 101.61. Bueno, ahora vamos a calcular el punto 4. ¿Qué conocemos del punto 4? Bueno, conocemos su presión y asimismo la temperatura en 4 la vamos a determinar como la temperatura de saturación para 900 kilopascales. Entonces tendremos la presión en 4, siempre 900 kilopascales. Ahora vamos a buscar la presión de saturación. 35.51. Ok. $35.51. Ok, y con esto entonces nosotros podremos calcular la entalpía. Bueno, ¿cuál es el problema acá? Que nosotros calcularemos la entalpía para 30 Celsius. Pero nosotros tenemos 35.51. Así que podemos calcular la entalpía aquí interpolando, o podríamos simplemente calcularla para 30 Celsius. A veces, bueno, al menos el ingeniero a mí cuando me lo explicaba, hacía eso. Para no buscar otro estado, lo redondeaba a 30. Entonces, pero nosotros pues no lo vamos a hacer así. Vamos a interpolar acá. ¿Cómo debería de ser? Pues entonces tenemos 35.51 y vamos a interpolar acá. De hecho el libro lo hace así también a veces, no interpola, solo pone valores de enteros de 30, 35, 40. En este caso, como no estaba 35, pone 30. Entonces si interpolamos ese valor, por favor, el de 35.51, para determinar esta entalpía acá. Igual también hay una fórmula, porque como nosotros en el punto 4 no tenemos un líquido saturado, o sea, no necesariamente esa temperatura de saturación es la que correspondería.
Hay una fórmula que es para determinar la presión de un líquido comprimido. Pero nosotros pues lo trabajaremos ahorita en líquido saturado. Por eso también el libro hace eso, de disminuir la temperatura de saturación. Porque como vemos acá la temperatura es menor. Así que bueno, vamos a poner esa, la de 30. Vamos a poner la de 30 solo para fines que ustedes sepan que aquí la temperatura de saturación disminuye. Vamos a poner la entalpía en 4, que es la correspondiente a 30. 93.58 usaremos. Esa fórmula no la tengo a la mano ahorita, si quieren se las mando ahí luego por el chat, la fórmula para determinar a partir de la temperatura de saturación, la temperatura de un líquido comprimido. De ahí pues definiremos el punto 5. Que sabemos que la entalpía en 4 es igual a la entalpía de 5 porque tenemos una línea isentálpica. Ok. Ahora vamos a seguir acá con el punto 6. Para el punto 6 conocemos temperatura y también conocemos calidad, que sería un vapor saturado. Sería menos 10.09 y la calidad 6, que será 100%. Bueno, entonces acá nos vamos a la tabla de refrigerante saturado para temperatura siempre. Acá tenemos menos 10 y vamos a encontrar 4.5. Entonces la entalpía en 6 corresponde a Hg para menos 10.09 Celsius, y eso es igual a 244.5. Ahora, también ahí en 6 vendría bien determinar la presión en 6. Para saber esa línea, esta línea, cuál es la línea de presión. Como les había comentado, solo sabemos la temperatura, entonces ahí, acá en la misma tabla vemos que la presión de saturación para esta temperatura corresponde a 200.74 kilopascales. Así es. Sí. Yo tengo una pregunta. En Sí. el punto 4 redondeaste, ¿verdad? Aquí en el 4. ¿Sí? Sí, no es que redondee, sino que hay una fórmula para determinar a partir de líquido saturado, determinar el líquido comprimido. O sea, recordar que aquí líquido saturado, acá es líquido comprimido. Entonces, acá hay un gradiente de temperatura, pero la fórmula esa no la tengo a mano ahorita. Entonces, lo que se hace, bueno, lo que hacíamos cuando yo llevaba la clase, porque existe una fórmula, pero cuando yo llevaba la clase, lo que hacía el ingeniero era redondear el valor más cercano hacia abajo, en este caso, o sea, disminuir la temperatura, como diríamos, ¿cómo se diría? Como empíricamente o al chilazo. Entonces de 35.5
reducir a 30 la temperatura y utilizar esa temperatura aquí en el valor 4. No sé si me explico. Pero es a un número que, o sea, Que un salga en la número entero tabla. divisible entre 10. Pero es que en la tabla no sería más fácil redondearlo a 34. Sí, pero el problema es que no sabes cuál es el gradiente que hay aquí de temperatura. Bueno, de hecho la podríamos buscar, pero yo se la voy a mandar después. Yo lo hacía así porque el ingeniero lo hacía así, o sea, era el libro y él decían que a múltiplos de 10, por ejemplo. Entonces ellos, vos no verás que lo hacen a 34, sino que verás que lo hacen en 30, en 30, en 40, en 35, ¿me entendés? Ah, sí, 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 ya, ahora sí. Dale, pues. Una pregunta. Ajá. Ahorita que el compañero lo menciona, ahí en esta entalpía no se puede hacer interpolación. Sí, sí se puede interpolar, lo que pasa es que interpolar ahí, si nosotros interpolamos ahí, la temperatura que vamos a obtener es esta. Esta de aquí. Porque la tabla nos está dando la temperatura de saturación. El punto de saturación se encuentra en la campana, que sería este, pues. Este de aquí, ¿ve? Entonces, si la temperatura que nosotros obtuvimos es 35.51, temperatura de saturación para la presión de 900, o sea, esa temperatura es esta de aquí, ¿ve? Esta de aquí. De la temperatura de 4, obviamente será menor. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces por eso ahí es que ellos vienen y ahora, para determinar la temperatura de 4 hay una fórmula de líquido comprimido, que creo que es relacionada a la presión con la temperatura. Por lo general, definir esta presión, perdón, esta temperatura es bien raro. Y en los ciclos Rankine, por ejemplo, nosotros encontrábamos esa temperatura con el trabajo de la bomba. Pero en este caso, pues no tenemos ninguna bomba. Entonces no podemos hacer eso, hay que utilizar esa formulita. Que en termodinámica 2 la verdad no se usa, no lo usan mucho ahí en la U. Y lo que se hace es eso, pues, si nosotros acá tenemos 35, se hace una estimación de que pues acá habrá 30 en 4, y esa fue la que utilizamos acá. La temperatura de 4 viene a ser el HF para la temperatura de 30. ¿Me explico? Sí, sí, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces estamos en 6. En el punto 6 tenemos la presión de 200 kilopascales. Entonces nosotros aquí ya pudimos determinar a partir de la temperatura de su enfriamiento, que es menos 10.09 Celsius, determinamos esta línea de presión de acá, que sería de 200 kilopascales. Que bueno, eso es más que todo solo... El ejercicio al final creo que no se necesita, pero es importante para saber cómo de una temperatura podemos nosotros definir una línea de presión. Ahora vamos a hacer un balance de energía en el intercambiador. Porque a partir de ese balance de energía, nosotros después podremos determinar el estado 1 y estado 2. Vamos a hacerlo por acá. Bueno, entonces igual. Energía de entrada será igual a la energía de salida.
¿Cómo definirían ustedes este balance de energía? Entonces, a la energía de entrada, ¿cuál sería? Conocemos punto 3, punto 4. Y hay un mismo flujo másico. El flujo másico aquí no cambia. Es el mismo que hay en todo esto de acá. Bueno, la energía de entrada sería el flujo másico por la diferencia que hay del punto 1 al punto 2. Con el punto 2. Con el punto 6, perdón. Bueno, la energía de entrada realmente sería M1, sería M6 por M1, M por H6 más M por H3, y de ahí, bueno, despejando todo eso tendríamos solo la diferencia de trabajo que estamos haciendo acá. Hay dos formas de hacerlo, esa es una y la otra es por diferencia de trabajo. Aquí lo haremos una diferencia de trabajo, entonces tendríamos siempre el mismo flujo másico por la diferencia de temperatura que hay de 3 con 4. Si ustedes lo hacen como lo hemos venido haciendo para las cámaras de mezcla, para el condensador del ejercicio anterior, llegarán a lo mismo. Pero, ¿qué es lo que nosotros necesitamos acá? Nosotros necesitamos la entalpía en 1. Aquí, porque nosotros no sabemos a cuánto está aquí esta temperatura, pues. Solo sabemos que va en la línea de 200 kilopascales. Y no podemos hacer lo mismo que se hizo para el líquido saturado, porque tenemos un vapor sobrecalentado en el que igual tenemos... Nosotros sabemos que en esa tabla nosotros tenemos una temperatura y tenemos que definir la presión, porque si no... Perdón, tenemos una presión y tenemos que definir la temperatura, porque si no puede estar a muchas temperaturas. Entonces, sabemos que ahí el flujo másico pues se va a cancelar, porque es el mismo. Y despejando para H sub 1, o sea, para entalpía 1, tendríamos que la entalpía 1 es igual a la entalpía de 3 menos la entalpía de 4 más la entalpía de 6. Ahora vamos a sustituir estos valores. Entalpía de 3, 101.61 kJ sobre kilogramos, menos la entalpía de punto 4, 93.58, más 244.5. Y eso da 252.54. Ok, entonces ahí ya encontramos la entalpía del punto 1. Ahora nosotros necesitamos, para calcular el COP, que es lo que nos está pidiendo, nosotros necesitamos el QL, que sería H6 menos H5, o sea, QL de calor de entrada, y eso lo vamos a dividir entre la potencia del compresor. Y la potencia del compresor será la entalpía 2 menos la entalpía 1. ¿Cuál es el problema? Tampoco conocemos el punto 2. ¿Cómo determinaremos el punto 2? Bueno, ya tenemos la entalpía del punto 1. O sea que tenemos dos estados del punto 1. Y este compresor, nosotros aquí vemos que es ¿cómo? ¿Cómo es el trabajo del compresor? En el diagrama.
¿Tiene eficiencia o no tiene ese compresor de ese ejercicio? Es isentrópico. ¿Cómo? Que el compresor tiene trabajo isentrópico. Casi no te escucho, fíjate. Que el compresor tiene trabajo isentrópico. Tiene trabajo isentrópico, correcto. Entonces, si nosotros, eso significará que la entropía del punto 1 es la misma del punto 2. Entonces, al determinar la entropía del punto 1, podremos calcular la entalpía del punto 2, porque tendremos entropía y presión, ya que en el punto 2 tampoco tenemos temperatura. Entonces, en el punto 1 tenemos la presión, que sería la presión de saturación, que sería 200 kilopascales, y tenemos la entalpía que acabamos de determinar, que sería 252.54. Bueno, al final si utilizamos la presión, que yo les dije que creía que no lo usábamos, y sí. Bueno, ahora con esto iremos a la tabla de vapor sobrecalentado y vamos a interpolar para encontrar esa entropía. Vapor sobrecalentado, refrigerante sobrecalentado, perdón. Y acá tendremos la de 200, aquí 0.2 megapascales. Y tenemos una entalpía de cuánto era, 252.54. O sea que la tenemos entre medio de esto. Hay que interpolar habrá que interpolar acá 0.9380. Si me ayudan haciendo la I también, menos 4.24, 252.54. $0.9679 me da. $0.9679 sería la entropía en 1. Ahora para el punto 2, sabemos que la entropía en 1 será igual a la entropía en 2. Y esto porque tenemos un compresor isentrópico. Y también conocemos la presión en 2, que es 900 kilopascales. Y ahora con esos dos nos vamos a la tabla de nuevo de vapor sobrecalentado. Vamos a la línea, a la sección de punto 9, acá está. Y la entropía era 9679 acá. Acá. Entonces interpolaremos con esa entropía para obtener la entalpía del punto 2. Si me confirman también cuánto hay. 285.39.
Ok. Y ya tenemos la entalpía del punto 2. Ahora sí, que tenemos todos los estados definidos, al fin vamos a calcular el COP. Bueno, el COP para un ciclo de refrigeración sabemos que es el calor de entrada entre el trabajo neto. El calor de entrada lo tenemos en el evaporador, sería entalpía de 6 menos entalpía de 5. Y el trabajo de entrada lo obtenemos en el compresor. Ese sería entalpía de 2 menos la entalpía de 1. Y esto sería entalpía de 6 será 244.5 menos la entalpía de 5. La entalpía de 5 es la misma entalpía de 4, 93.58. Y esto entra en entalpía de 2, que lo acabamos de encontrar, 285.39 menos 252.54. Bueno, vamos a resolver esto finalmente. Y tenemos que el COP será 4.59. Y pues esa será la respuesta del ejercicio, que nos pedía nada más determina el COP del sistema. Bueno, entonces no sé si quedó todo claro ahí en el ejercicio. Sí, por mí todo bien. Ok.